Eres policía. No cualquier policía. Eres uno de los mejores que ha producido el barrio de Delmas en toda la historia de Port-au-Prince. Llevas el uniforme con algo que muy pocos en Haití pueden permitirse y orgullo genuino. Tu madre lavó ropa ajena durante 20 años para que tú pudieras estudiar, para que tú pudieras salir del ciclo que destruye a los hombres en esta isla antes de que cumplan 30, y lo lograste. Pasaste el examen, entraste a la Academia Nacional de Policía, te graduaste, te pusieron una placa en el pecho y tú la sentiste como el peso más honesto que habías cargado en tu vida. Durante años patrullas los barrios que conoces de memorias. Conoces los callejones de Delmas, las esquinas de Martissant, los techos de lámina de zinc que atrapan el calor de enero como si fuera agosto. Conoces los nombres de los niños que corren descalzos frente a las casas de bloque, sin terminar. Conoces también los nombres de los hombres que los reclutan. Y durante un tiempo, llevas esa información en una dirección que crees que tiene sentido. Hacia arriba, hacia tus superiores, hacia la estructura que se supone debe mantener el orden. Pero Haití te enseña algo que ninguna academia puede enseñarte. El orden no existe. Nunca existió. Lo que existe son capas de control y cada capa tiene su precio. Y los que fijan ese precio no visten uniforme. Visten trajes italianos en reuniones en Pétionville, mientras abajo, en los barrios, sus sicarios hacen exactamente lo que tú persigues. Y tú con tu placa y tu honestidad, eres el único idiota en el tablero que todavía cree que las reglas aplican. El quiebre no llega en un momento dramático, llega en forma de expediente. Un caso, una masacre en La Saline, noviembre de 2018, más de 70 personas muertas, cuerpos quemados, mujeres violadas, niños, tú estabas ahí, no disparando, coordinando. Eso es lo que dirán después. Eso es lo que los informes de derechos humanos documentarán. Que el oficial Chegizier, conocido en el barrio como Barbecue, no detuvo lo que ocurrió. Que lo permitió. Que lo facilitó. Que los hombres que entraron a ese barrio a matar tenían conexiones con el gobierno, con los oligarcas de las zonas altas, y que tú eras el punto de contacto entre el Estado uniformado y la violencia que el Estado necesitaba pero no podía firmar. La verdad, la que tú conoces, es más complicada que lo que cabe en un informe. Pero la verdad no importa en Haití, lo que importa es quién sobrevive para contarla. Te suspenden de la fuerza, luego te expulsan. El gobierno que ordenó lo que ocurrió en 1917, La Saline te convierte en el chivo expiatorio perfecto. Un oficial negro de los barrios bajos al que nadie va a defender, al que nadie va a escuchar, al que nadie va a proteger. Te quitan la placa, te quitan el sueldo, te quitan la única identidad que construiste desde cero. Lo que no te quitan es el conocimiento. ¿Sabes cómo funciona la policía? ¿Sabes dónde están los puestos de control? ¿Cómo se coordinan los operativos? ¿Qué canales de radio usan? ¿Qué rutas toman los convoyes? ¿Cuántos hombres hacen falta para bloquear una avenida o tomar un barrio? Sabes todo lo que le costó años aprender al Estado, y ahora el Estado te debe una respuesta que no tiene intención de darte. En Haití, cuando el sistema te rechaza, tienes dos opciones: morir lentamente en un cuarto de alquiler esperando una justicia que nunca llega, o construir tu propio sistema. Tú eliges construir. No empiezas con un ejército, empiezas con reputación. En los barrios de Delmas y Martissant tu nombre ya existe. Durante años fuiste el policía que, a diferencia de otros, no les robaba a los pobres para enriquecer a los ricos. Eso, en Haití, es suficiente para que la gente te escuche. Los líderes locales que llevan años sobreviviendo entre el estado corrupto y las pandillas desorganizadas te buscan. Te hacen preguntas. Tú das respuestas que tienen estructura, que tienen lógica, que vienen de alguien que entiende ambos lados del conflicto, porque ha vivido en ambos. El nombre Barbecue no lo elegiste tú, viene de antes, de cuando eras oficial, aunque el origen exacto nunca queda completamente claro. Algunos dicen que viene de los incendios, otros de algo más antiguo en tu historia de barrio. Pero el nombre se adhiere, y en Haití un nombre que se adhiere es poder. La gente no necesita conocerte en persona para temerte o respetarte. Solo necesita escuchar el nombre y saber que detrás de él hay alguien que no negocia desde la debilidad. En 2020 haces algo que ningún líder de pandilla haitiano había hecho antes con esa claridad y esa ambición. Creas la Fuerza Revolutionnaire G9 Enfant et Alliés, el G9, una coalición de 9 de las pandillas más poderosas de Port-au-Prince unidas bajo una sola estructura de mando.
No es una alianza de conveniencia, es una declaración política. El G9 no se presenta como una organización criminal, se presenta como un movimiento revolucionario, como la respuesta armada de los pobres a décadas de oligarquía, corrupción e imperialismo que han mantenido a Haití en el fondo del continente. El discurso funciona porque tiene base real. Haití tiene una historia de resistencia que es la más dramática del hemisferio occidental. La única revolución de esclavos exitosa de la historia moderna, 1804, una independencia que el mundo castigó con 200 años de deuda, embargo y desprecio. Cuando tú invocas esa historia, cuando te paras frente a las cámaras con tu chaleco táctico y tu boina negra y hablas de oligarcas y de justicia para los pobres, no estás fabricando un relato de la nada, estás tomando una rabia que ya existe y dándole un nombre, una bandera y un fusil. Controlar el G9 no es lo mismo que dirigir un ejército convencional. Es más parecido a gobernar una confederación inestable de señores de guerra que tienen sus propias lealtades, sus propios intereses, sus propias historias de violencia que preceden tu liderazgo. Para mantenerlos unidos necesitas tres cosas permanentemente: demostrar que tienes más poder que cualquiera de ellos individualmente, demostrar que la coalición les da más que la independencia, y eliminar con suficiente rapidez y visibilidad a cualquiera que desafíe la estructura. La demostración de poder llega en forma de territorio. El G9 bajo tu dirección toma el control de zonas clave de Port-au-Prince, que incluyen acceso a puertos de entrada de combustible, rutas de distribución de alimentos y corredores entre los barrios populares y el centro político de la ciudad. Cuando controlas el flujo de combustible en un país donde todo depende de generadores, porque la red eléctrica nunca ha funcionado bien, no necesitas sentarte en una silla presidencial para tener poder presidencial. El poder real es el poder de abrir y cerrar llaves. En julio de 2021, asesinan al presidente Jovenel Moïse en su propia residencia. El país entra en un vacío de poder que lleva años gestándose, pero que ese disparo hace imposible de ignorar. Hay un primer ministro interino, luego otro, negociaciones internacionales, presiones de la ONU, conversaciones sobre fuerzas multinacionales. Y mientras todos esos actores se mueven en los pisos superiores de la política haitiana, tú te mueves en el único piso que siempre ha decidido lo que pasa en este país, la calle, ante las cámaras, y hay cámaras, porque aprendiste que la visibilidad es una herramienta de poder tanto como los fusiles. Hablas con la precisión de alguien que entiende el espectáculo político. Condenas el asesinato de Moïse, exiges justicia, señalas a los oligarcas. Cada declaración está calculada para posicionarte no como un criminal, sino como un actor político legítimo en un estado que ya no tiene ninguna legitimidad real. En 2022 y 2023, la situación escala a una velocidad que sorprende, incluso a los analistas que llevan décadas cubriendo Haití. El G9 y otras coaliciones rivales libran una guerra territorial por el control de los barrios de Port-au-Prince, que convierte a la capital en una ciudad donde el 50% de la población vive bajo el control de actores armados no estatales. La Policía Nacional, desfinanciada, infiltrada y superada en número, no puede responder. El Estado como institución funcional colapsa en todas las métricas medibles. Pero el G9 no es monolítico. Dentro de la coalición, hay tensiones que tú gestionas con la misma frialdad con que un político veterano gestiona a sus aliados. Con información, con miedo, con la distribución estratégica de recursos y con la amenaza siempre y presente de lo que le ocurre a quien se sale de la línea. Los líderes de pandilla que forman parte del G9 saben que la alternativa a estar contigo es estar en tu contra. Y en Port-au-Prince en 2023, estar en tu contra tiene un costo que nadie puede permitirse fácilmente. La comunidad internacional te sanciona. Estados Unidos, Canadá, la ONU. Todos ponen tu nombre en listas. Congelan activos que en teoría puedes tener en el extranjero. Emiten declaraciones. Las sanciones tienen un efecto real en ciertos aspectos logísticos, pero tienen un efecto simbólico inverso al que buscan. En los barrios que controlas, ser sancionado por Washington y la ONU no es una condena, es una credencial. Confirma exactamente el relato que has construido sobre quién eres y contra quién estás peleando. En marzo de 2024 lanzas la ofensiva más ambiciosa desde que empezaste a construir el G9.
En coordinación con otras facciones armadas, atacas y tomas el control de la Penitenciaría Nacional de Port-au-Prince. Miles de presos escapan. Luego los ataques se extienden al aeropuerto internacional Toussaint Louverture, a comisarías, a instalaciones gubernamentales. Port-au-Prince no está bajo asedio. Port-au-Prince está bajo un cambio de mando que ningún gobierno ha sido capaz de revertir con las herramientas que tiene disponibles. El primer ministro Ariel Henry, que estaba en el exterior cuando empieza la ofensiva, no puede regresar. Su avión no tiene aeropuerto al que volver. Renuncia desde el extranjero. El gobierno haitiano en ese momento no existe, como entidad con control sobre su propio territorio. Tú no te conviertes en presidente, no te interesa ese título. O eso dices. Lo que tienes es algo más duradero que un cargo que en Haití ha significado históricamente una sentencia de muerte o de exilio. Tienes control físico sobre el funcionamiento material de la ciudad más importante del país. Pero gobernar mediante el terror y gobernar mediante la legitimidad son cosas fundamentalmente distintas. Y tú lo sabes mejor que nadie porque fuiste policía y entendiste que la diferencia entre un estado y una pandilla a gran escala es precisamente esa, la legitimidad. Y la legitimidad en Haití es un problema que nadie ha resuelto en 200 años. Y tú no tienes una respuesta mejor que todos los que vinieron antes. Solo tienes más fusiles en este momento, y más territorio, y más miedo acumulado, y eso funciona hasta que deja de funcionar. Los niños en los barrios que controla el G9 no van a la escuela con regularidad. Los hospitales no tienen suministros. ¿Los mercados funcionan? Solo cuando el G9 lo permite y bajo las condiciones que el G9 establece. La revolución que describiste en tus discursos, la liberación de los pobres de la explotación oligárquica, se parece cada vez más en sus efectos diarios sobre la gente de esos barrios a la misma estructura de control y extracción que dijiste estar combatiendo, solo que con diferente uniforme y diferente nombre en el parche del chaleco. Eso también lo sabes, no puedes no saberlo. Has vivido en esos barrios. Tu madre fue una de esas personas. Y esa contradicción es el peso más honesto que cargas ahora. Más honesto que la placa que te dieron. Y más pesado que ningún fusil. Construiste poder real en un país donde el poder siempre estuvo en manos de quienes no se parecían a ti. No venían de donde tú venías. No entendían lo que significa crecer en Delma sin agua corriente ni electricidad estable, ni ninguna razón objetiva para creer que el sistema tiene algo que ofrecerte. Y sin embargo, el sistema que construiste en su lugar no libera a nadie. Solo cambia quién tiene el control del miedo. Afuera, en las calles de Port-au-Prince, tu nombre sigue resonando. En los muros hay grafitis con el G9. En los mercados, la gente paga el impuesto que tus hombres cobran porque no pagar tiene consecuencias que todos conocen. En las casas, la gente habla de ti en voz baja, con miedo, con algo que en algunos casos todavía se parece al respeto, con la resignación de quien entiende que en Haití el poder nunca viene en forma de salvación, siempre viene en forma de alguien que tiene más que perder si no te obedeces. Hay una fuerza multinacional de seguridad liderada por Kenia que llegó al país con el mandato de restablecer el orden. Hay negociaciones en curso. Hay un consejo de transición presidencial que intenta construir algo que se parezca a un gobierno. Todos estos actores tienen plazos, tienen mandatos, tienen presupuestos que eventualmente se acaban y políticas domésticas que los llaman de regreso. Tú no tienes plazo, tú no tienes mandato que expire. Tú tienes raíces en este suelo que nadie que llegó desde Nairobi o desde Washington puede tener. Y eso, en la aritmética larga de la historia haitiana, ha significado siempre la diferencia. Esta noche, en algún lugar de Port-au-Prince que nadie que no deba saber puede conocer, tú sigues haciendo lo que siempre has hecho, calculando cuántos hombres, cuánto territorio, cuánta presión puedes sostener, cuánta puedes aplicar, qué alianzas valen y cuáles cuestan demasiado. ¿Qué viene después del Consejo de Transición? Después de la fuerza keniana, después de la siguiente crisis que Haití va a producir, porque Haití siempre produce una siguiente crisis. La placa que te quitaron hace años ya no importa. El nombre que llevas ahora es más reconocible en este país que el de la mayoría de presidentes que alguna vez se sentaron en el Palacio Nacional. Y ese nombre, Barbecue, pesa más de lo que cualquier hombre debería cargar, porque contiene todo lo que hiciste para llegar aquí, todo lo que destruiste en el camino y todo lo que prometiste que nunca llegó.
Haití sigue esperando, como siempre ha esperado. Y tú, de pie en esta oscuridad que conoces mejor que nadie, sigues sin tener la respuesta que el país necesita. Solo tienes la siguiente decisión, y la sigues tomando.